Gracias, Cris, gracias a la revista Correo, gracias a nuestro hermano director de la revista, su equipo, hermano Eric, hermano Arwani, embajador de Palestina y de la República de Cuba, compañeros de prensa latina, todas las compañeras y compañeros que estamos acá. Para el caso mío, yo lo que podría decir son, digamos, algunos elementos sobre las lecciones que nos deja esta experiencia de las revoluciones en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Ya decíamos, y hay que reiterarlo, al menos eso nos queda en la memoria, la revolución de Grenada, al mando de Bicho, triunfa en el 79, marzo, ¿no? 13 de marzo del 79, es decir, meses después, el 19 de julio del 79, triunfamos la Revolución Popular Sandinista por la vía armada, segunda revolución armada después de Cuba, en Latinoamérica. Ya lo decía el comandante Daniel en su mensaje, en ese discurso, estábamos pues en los combates para destronar y mandar al basurero de la historia a Somoza, que era el que le cuidaba los intereses norteamericanos en nuestro país, en Nicaragua. Los gringos consideraron siempre Nicaragua una hacienda, ni siquiera pues un país, ni siquiera era una hacienda. Y por eso tenían pues un mandador, alguien que les cumpliera pues el mandato para imponerse en nuestro territorio. Un pueblo pues como es Nicaragua, es un pueblo lleno de rebeldía, desarrollada desde la revolución liberal de Zelaya en 1909. Es uno de los únicos presidentes que tuvo pues digamos un papel digno pues en nuestro país, introdujo una serie de transformaciones importantes y que fue precisamente por el progresismo pues, que te desarrollaba, pues este presidente fue derrocado por una nota de un embajador norteamericano, ya conocida como la famosa nota Knox, una notita pues donde dijo, deja de ser presidente y vamos a poner a otro. Así eran las cosas en esos tiempos. Entonces, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, ya lo decía el comandante Daniel ahí, ¿cuáles fueron, digamos, las causas que se escribieron? Las acusaciones pueden sonar, digamos, muy parecidas a las que hoy se dicen, ¿no? Estamos hablando de más de 40 años y las acusaciones son las mismas. Las acusaciones eran de que Bicho, digamos, al frente de esta revolución se había adherido al marxismo-leninismo. Lo acusaban de alinearse a la URSS y a Cuba, de promover la militarización del país. Lo que dijo Bicho de ahí, pues, en el documental lo decía que la revolución tenía derecho a defenderse. ¿Y quiénes son los que lo podían defender? Los propios grenadinos. Y por eso es que organizó milicia y organizó la defensa de la revolución, porque sabía lo que se venía. Él decía pues que con la palabra y el ejemplo de Fidel, él estaba claro por dónde venían las cosas. Eso es lo que dice el documental. Entonces las acusaciones son esas, no nada distinto pues a lo que hoy nos acusan. Es decir, ¿por qué los personeros del Pentágono, Pompeo y compañía, dicen la triada del mar? Venezuela, Cuba, Nicaragua. Hay que destruirlo, porque eso no puede existir, porque no es voluntad del imperio norteamericano. Una justificación, la construcción del aeropuerto, ya lo explicaba ampliamente Cris. ¿Qué es lo que argumentaban los norteamericanos? Bueno, que la construcción de este aeropuerto no era más que porque no era el uso, pues digamos, iba a ser usado para respaldar la insurgencia en Centroamérica, Salvador, Nicaragua. Es decir,
porque a través de eso iba a ser, digamos, el traslado, digamos, de la URSS a Grenada, y de Grenada a Centroamérica de las armas. Nunca aprendieron los norteamericanos de que las revoluciones se arman esencialmente de arrebatarle las armas asesinas para ponerlas al servicio del pueblo. En nuestro país, Nicaragua, había una consigna en ese tiempo que decía: haga patria, mate un guardia. ¿Qué implicaba eso? Es decir, quitarle el fusil para evitar de que siguieran siendo para el asesinato de nuestro pueblo, y en todo caso apuntarlo hacia los dictadores, a los criminales reales. Entonces nosotros nos armamos efectivamente a partir, en primer y segundo lugar, a partir de quitarle y arrebatarle las armas al enemigo. Lo mismo que hizo Fidel. Esa es la historia de la revolución. Es decir, ninguna revolución le cae del cielo la bala y la arma. Por eso fue que en nuestro país incluso surgió aquel famoso disco, ¿no? La interpretación de guitarra armada, porque aprendimos a través del canto a armar y desarmar fusiles, que es el Falken, el Garand, el Galil, etc. Lo aprendimos, el Tirito 22, todo eso lo aprendimos de nuestra propia experiencia. Es la experiencia que nos dio Sandino. ¿Cómo derrotó Sandino la invasión gringa al inicio del siglo pasado? Le quitó las armas a los propios mercenarios que habían llegado. Fueron las prostitutas las que fueron a sacar el armamento de las aguas del Caribe, que se la dieron a Sandino. Sí, el pueblo. Sí. No, pero ellos juegan pues con ese argumento, ¿verdad? Fantoches de que nos están mandando el armamento para podernos defender. Luego llega el apoyo, pero antes tenemos que ganárnoslo con nuestras propias manos, con nuestra propia frente, con nuestra propia sangre. Esa es la historia. Bueno, entonces ese era el argumento. Entonces, luego están pues las lecciones, ya les decía Cris, pero las voy a reiterar. Efectivamente, las mentiras es otro elemento que está pendiente. Fidel, en ese discurso que dice que habla Cris, que fue en noviembre del 83, hay que buscarlo. Van a encontrar, porque esto es un documento valiosísimo desde el punto de vista, digamos, de un documento donde Fidel da cuenta de cuál es y fue el aporte de Cuba a esa revolución. No es que Cuba fue a adoctrinar a Bicho. Bicho inició la revolución y luego vino un respaldo de Cuba, pero en construcción, como lo dice Fidel ahí. Esto que mencionaba Cris es importante subrayarlo, porque aquí se dice que no nos querramos parecer, dicen algunos, ¿no?, al modelo cubano, o porque los cubanos están ahí y por ellos es que se están desarrollando todas las maldades en estas revoluciones en Nicaragua, en Venezuela, etc. Esas son mentiras, pero lamentablemente a estas alturas del juego y a estos años que tenemos, hay gente que lo sigue creyendo, lamentablemente. Las mentiras, Fidel en ese discurso, en homenaje a los 25 compañeros que se inmortalizaron en la defensa de su vida, porque no es que ellos estaban combatiendo esto. Es decir, la defensa es una situación de autodefensa a la que los obligaron, porque lo que habían hablado ellos, la mentira era de que eran miles de militares, eran constructores. Pero bueno, en ese discurso Fidel habla 19 mentiras, las comienza a enumerar y las va desmintiendo. Por eso es importante. El propio New York Times publicaba de esas mentiras, porque habían hablado de que habían encontrado una fosa, decían,
con más de 100 asesinados por los marxistas, por los comunistas. Y esos términos eran empleados porque necesitaban convencer a la opinión internacional de que ellos estaban haciendo lo bueno para atacar el mal, los ejes del mal, quienes somos siempre. En estas latitudes somos Cuba en cabeza, Venezuela, Nicaragua, y ahora comienzan a meter a Bolivia también. Entonces las mentiras, cuando lo hacemos un recorrido, ¿cómo fue que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron de Irak? Bueno, pues que habían armas desmesuradas. Y después ellos mismos dijeron, pues, los propios congresistas en ese tiempo norteamericanos, supuestamente dijeron que el argumento era falso. Pero lo dijeron después que había pasado la invasión. Eso ya no fue. Antes no dijeron nada. Después justificaron, pues, es falso pues el argumento, pero ya el crimen estaba cometido. Luego, la división, la traición, para ser más exacto. Es decir, son lecciones. Las traiciones, dice Fidel, surgen de las filas del propio seno, en este caso de los movimientos revolucionarios. Y no es un tema de que no nos tenemos que espantar, sino que debemos de vivir alerta. Porque hay veces, y ya lo decía Cris, y quiero solo sustentar un poco, hay veces estos temas comienzan con unas nimiedades, unas pequeñeces. Allá por lo menos puedo hablar de mi experiencia, de repente era porque este quiere ser diputado y por qué él y yo no. Y alrededor de eso voy tejiendo pues una serie de mentiras, otras de verdades, una parte, y de repente ya no somos compañeros de lucha, sino que nos volvemos volvemos a enemistar. Y entonces comienzan a surgir efectivamente las divisiones al seno de nuestras organizaciones revolucionarias. Y el enemigo, que no es ningún pendejo, ningún tonto, por supuesto que le saca el brillo. Y entonces comienza a agrandar esas contradicciones, y entonces ocurrió lo que pasó en Grenada, es decir, el asesinato del dirigente, el golpe de Estado, para servirle en bandeja de plata a nuestro enemigo de siempre la entrega del país. Y viene pues lo que se pierde, pues lo que decía el hermano Moreno ahí en el video, que ya no pudimos cosechar el fruto, ¿ok? Porque la tierra se secó, ya no hubo quien la abonara, y por lo tanto no hay futuro. Y entonces la situación que viene hoy es pues una situación terrible. Es terrible. Y es lo que nos ha pasado. Es decir, acá la lección es: debemos de vivir alerta. Debemos aprender de nuestros errores. Debemos revisar los reveses que tenemos, pero erguirnos y no seguir cometiendo los errores de siempre, lamentablemente. La traición, la mentira, la división, y que caemos con mucha facilidad pues en el jueguito que nos hace, de lo que tiene mucha experiencia pues el enemigo de siempre, los gringos, los yanquis, como le querramos llamar. Entonces decía Fidel, los ejemplos, las ideas no se matan. Yo parafraseando una cosa no es textual. Y ellos creen que las destruyen, pero cuando hay una conciencia revolucionaria real, esta se multiplica. Y son pues, digamos, lo que la victoria que está obteniendo dentro de todo
la barbaridad que comete el imperio norteamericano contra nuestra revolución bolivariana en Venezuela, pero que es un pueblo que está ahí defendiendo su dignidad. No es a Maduro, está defendiendo ideas de Chávez. En este caso, Maduro, como presidente, es el continuador de la acción de Chávez, pero viene más allá atrás que Bolívar. Es decir, las ideas, pues, digamos, no las matan, como lo dijo Fidel hace rato y lo ratificaba en ese 83. Básicamente, pues, nosotros, más que el tema, pues, de los pobrecitos Grenada, son las lecciones terribles, pues, digamos, que tenemos que extraer en el presente de esas acciones que vivimos. Nosotros les hemos comentado en otras ocasiones, pues, digamos, los reveses que hemos tenido como revolución, pero que estamos dando la batalla. En este momento en nuestro país, digamos, para concluir, dar una breve información, se está desarrollando, pues, otro esfuerzo como iniciativa del presidente Daniel Ortega para sepultar, digamos, lo que logramos detener en abril del año pasado, el intento del golpe de Estado. Hay una mesa de negociación de la cual los innombrables estos golpistas están haciendo el papel que les corresponde, pues, por mandato del imperialismo norteamericano, de la administración Trump, con nombre y apellido, en el sentido de llegar y jugar, pues, digamos, un jueguito del gato al ratón. Es decir, acordamos una cosa, al día siguiente no, eso no fue lo que acordamos, o déjame revisar, porque tiene que ir a hacer la consulta y total, darle largas a la paz, que es lo que nosotros buscamos, porque la paz es una paz con justicia social, que es lo que le resuelve a nuestro pueblo empobrecido. La voluntad norteamericana expresada a través de estos sus figuretes es que no haya solución. El gobierno logró desmontar las mentiras que se han tejido y se siguen tejiendo a través de los medios de comunicaciones internacionales, de esos carteles de la desinformación, en donde han aumentado, por supuesto, pues, las cifras de muertos. Se les ha demostrado, constatado por organizaciones como la Cruz Roja Internacional. En las listas de presos, por ejemplo, que presentan estos llamados Alianza Cívica, pero que son golpistas en realidad, ejecutores de la decisión norteamericana de destruir la Revolución Popular Sandinista, en las listas que presentaron aparecían y siguen apareciendo, por ejemplo, fulanos que están presos y condenados por narcotráfico y que habían cometido el delito antes de abril, y los presentan como luchadores por la paz, los presentan como pajaritos que no rompen el cascaroncito del huevo. En la lista presentan estafadores y la CIDH lo defiende, dice que sí, que eso es real, es correcto. Y la Cruz Roja le dice, pero es que esto no juega, le dice. Pero eso no cuenta, porque ellos deben y siguen insistiendo, pues, en querernos aplicar. Dicen que para ahora, en junio, en Colombia, en la reunión de la OEA, la famosa Carta Democrática. ¿Me explico? Pero bueno, nosotros se lo hemos desmontado. La voluntad del gobierno es alcanzar la unidad del pueblo de Nicaragua, la paz, que se garantice la paz, porque garantizamos trabajo, porque garantizamos la estabilidad del país.
que sigan ellos con su cuento, porque lo que nosotros le dijimos es que hemos tomado decisiones como gobierno de manera unilateral, en donde decidimos, fíjense lo que les voy a decir, se van a soltar a los que están presos y condenados por una decisión unilateral del gobierno revolucionario. Doloroso, costoso, pero todo es necesario por la paz. Y lo hacemos para que nuestro pueblo alcance su verdadera liberación económica, política y fortalecer nuestra independencia. De manera que Grenada, una revolución hermana que triunfamos por días de diferencia, lamentablemente sucumbió producto de la decisión de Reagan, que era el que estaba comandando ese gobierno en ese tiempo. Tan así que Reagan, después de que pasó en Grenada, ¿cuál fue el pretexto en ese contexto? Preparando la invasión a Nicaragua y la invasión a El Salvador. En ese tiempo, lo que decían era que ya habían partido de puertos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era en ese momento lo que fue Rusia, y habían partido los barcos donde llevaban los MiG a Nicaragua. Y por supuesto, pues, no había, ya hubiéramos querido nosotros que estuviera, pero no llegaron. Esa fue la diferencia. Que se hubiera cumplido, ojalá, porque nosotros ya teníamos los pilotos preparados, se habían entrenado efectivamente. Y teníamos nosotros construido, y tenemos todavía construido el aeropuerto en nuestro país. Pero bueno, pero eso es lo que se decía. En el contexto nosotros estábamos desarrollando, recuerden que triunfamos en el 79, estábamos en ese año, en el 84, en noviembre, ¿verdad? Un año después, estábamos en elecciones en nuestro país, es decir, legitimando, entre comillas, nuestra revolución para entrar pues en el jueguito de lo que nos acepta, pues, para que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Según las leyes, y como decía Cris, dictan el que se cree el policía del mundo. Bueno, creo pues, compañeros, pues que ese es, digamos, nuestro modo de ver las lecciones, pues, las enseñanzas que están más vigentes que nunca el día de hoy, después de lo que aconteció en Grenada. Y la recomendación, pues, busquen ustedes ese discurso del comandante en jefe Fidel Castro, ¿verdad?, donde hace toda la relación de hechos, digamos, al brindarle el reconocimiento, pues, a los héroes cubanos que cayeron en defensa de su vida, en la defensa de su propia vida y por la defensa, pues, de la patria latinoamericana, la patria grande. Muchas gracias.